El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. El mundo atraviesa por una etapa preocupante del calentamiento global y eso ha traído una ola seca y de calor en Colombia, lo que preocupa a las empresas generadoras eléctricas. ¿Es posible un apagón eléctrico en el país? ¿Por qué el servicio eléctrico ha subido su precio? Para este capítulo hablamos con Angélica Gómez, periodista y cofundadora de Economía para la People, con Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, con Omar Prías, director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, y con Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, ACOLGEN. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 79 de Mis Preguntas. Soy un fanático de las consecuencias inesperadas. Voy a ser más preciso: situaciones, inventos o revoluciones que resultan de un acontecimiento que poco tiene que ver. Algunos le llaman efecto mariposa. Les voy a contar un par que me maravillan y sorprenden a día de hoy. El Camembert y el Roquefort son un par de quesos franceses muy polémicos por su sabor, que cuentan con el certificado de denominación de origen, es decir, deben hacerse bajo ciertos estándares muy específicos, y uno de ellos es el origen de los productos con los que se preparan. Entonces, solo se puede afirmar que un queso es Camembert o Roquefort si se madura en las bodegas cercanas a Roquefort-sur-Soissons, sur de Aveyron, Occitania. Esto significa que solo unos pocos fabricantes gigantes tienen ahora casi el monopolio de la producción de queso, lo que a su vez ha disminuido la diversidad de los microorganismos en los hongos utilizados para madurar el producto, es decir, el hongo Penicillium roqueforti. Es decir, la ley de denominación de origen que se estableció en 1925 está a punto de hacer que un tipo de hongo se extinga junto con un par de especies de queso. Y un ejemplo más cercano y claro de este efecto mariposa: uno de los programas radiales de humor más escuchados y que sigue al aire, La Luciérnaga, no hubiera sido posible sin uno de los fenómenos del niño más crudos de la historia de Colombia. Era marzo de 1992 y el bajo nivel de agua en los embalses, los sobrecostos del megaproyecto hidroeléctrico del Guaviu, la devaluación del peso frente al dólar, pero ante todo por la crisis de ISA, Interconexión Eléctrica S.A., que llevaron al país a una situación de insuficiencia de energía eléctrica. Todo esto llevó a que el entonces presidente César Gaviria tuviera que decretar un apagón, es decir, un corte de energía eléctrica de 9 horas diarias en Bogotá, 10 horas en 6 departamentos de la costa atlántica y hasta 18 horas diarias en San Andrés y Providencia. Fueron estas noches sin electricidad y en consecuencia sin televisión lo que llevó a que naciera un programa para acompañar a los colombianos en la oscuridad. Una vez volvió la normalidad al suministro de energía, el programa sigue hasta hoy. Desde enero de 1993, cuando terminó, el país no ha vivido un apagón o una crisis de energía. Sin embargo, hace unos meses, mientras el país y el planeta atravesaban una crisis de calor y un fenómeno del Niño que golpeó fuertemente al país, el fantasma de un posible apagón apareció en varios medios y en las advertencias de expertos y empresas generadoras de energía. En octubre del año pasado, los titulares de periódicos, noticieros y páginas de internet se hacían la misma pregunta: ¿hay riesgo de un apagón? A quienes vivimos lo que pasó hace 31 años, se nos activa una especie de alarma al interior de nuestro ser. Nos asusta esa posibilidad y no me quiero ni imaginar a los más jóvenes teniendo que vivir horas sin electricidad y con el celular descargado. La respuesta a la pregunta no es certera y está llena de bastantes condicionales. Sin embargo, lo primero que pensé es el origen mismo de la pregunta, es decir, ¿por qué existe la posibilidad de que eso suceda? Las explicaciones son varias y todas se suman para alimentar el miedo y los titulares. La primera aplica para casi cualquier sector de la economía mundial y es el efecto que tuvo la invasión de Rusia a Ucrania en el costo del gas y en el mercado del carbón. Según los expertos, la devaluación del peso también ha influido, aunque se haya recuperado un poco.
Por supuesto, la sequía que atravesaba el país en ese momento y que tuvo los niveles de los embalses en números rojos, problemas financieros de las empresas que están a lo largo de toda la cadena de generación y distribución de energía, pero lo que han señalado varios de estos actores como uno de los elementos más determinantes son los problemas que enfrentan los nuevos proyectos de generación de energía para entrar a funcionar. Entonces, como esto es lo que se conoce como un problema multifactorial, o sea, que tiene varios motivos, vamos a ir viéndolos por partes. Los problemas en el sector energético no comenzaron exclusivamente hace 1 ni 2 años. Ha sido una cadena de decisiones y factores, pero los más afectados, como casi siempre, hemos sido los usuarios. Vamos unos años atrás, nuevamente a esa aciaga época de la pandemia. En 2020, el presidente Iván Duque implementó lo que se conoce como opción tarifaria, un mecanismo para ayudar a aliviar el incremento abrupto de la tarifa de electricidad a través de la acumulación de saldos que luego el usuario pagará en un lapso más amplio. Durante la pandemia, el entonces presidente emitió el decreto 517, que instaba a la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, a disponer de forma transitoria y extraordinaria de esquemas especiales para diferir el pago de las facturas de electricidad por la pandemia del COVID-19. Esto significó que usuarios residentes en viviendas de estratos 1 y 2 pudieran diferir sus pagos de energía eléctrica y gas combustible hasta por 36 meses. Sin embargo, esa medida no se la inventó el expresidente Duque. Existe desde 1994 y la han usado otros presidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Sin embargo, esta última vez que se usó la medida fue la que causó revuelo. Desde las generadoras y distribuidoras de energía hasta el mismo presidente Petro han reaccionado. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo. Pasó que varias empresas comercializadoras de electricidad tuvieron que mantener esta opción de pagos diferidos a cuotas como opción de pago, incluso después de enero de 2022, hasta cuando regía el mecanismo. Según le dijo al medio Colombia Check, el director del programa de Ingeniería de Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, César Acevedo, la medida fue aplicada indistintamente por las comercializadoras de energía mientras el usuario no manifestara que no se quería acoger a ella. Y hasta aquí ustedes se preguntarán, ¿cómo afectó esto las finanzas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica? Pues bien, como no soy un experto, busqué a Angélica Gómez, periodista y cofundadora de Economía para la People, para que me explicara y esto me dijo. Bueno, la opción tarifaria es un mecanismo que está establecido en los servicios públicos desde hace varias décadas y que se utiliza en momentos de emergencia para evitar justamente situaciones como la de 1992-1993 del apagón eléctrico. En esta oportunidad se aplicó en 2020 en la pandemia para evitar un mayor impacto en las finanzas de los hogares colombianos, y en lo que derivó eso fue en unas deudas grandes que tienen las empresas, o más bien que tenemos los consumidores con las empresas. Eso está calculado en cerca de 5 billones en este momento, solo para la costa caribe son 2,5 billones de pesos, y lo que hace es añadirle presión financiera a las empresas para enfrentarse a situaciones como la que estamos viviendo ahora del fenómeno del Niño, que es un momento de una energía más costosa que las empresas deben comprar y distribuir y luego cobrar a las personas, y al mismo tiempo seguir haciendo las inversiones que necesita la red para mantenerse en buen estado y que la calidad del servicio en la mayoría del país se mantenga como está y que en otras regiones como el Caribe pues siga mejorando. En agosto del año pasado, cuando el fenómeno del Niño y el intenso calor ponían las reservas de agua de los embalses en números rojos, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS, advirtió en una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, que esos problemas financieros de las empresas distribuidoras de energía se derivan de la opción tarifaria y otras deudas de entidades estatales que se estiman en 2 billones de pesos que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez. Lo que vino luego, por supuesto, más que buscar una solución, fue buscar un culpable. Y el expresidente Duque, el exministro de Minas y Energía Diego Mesa y el presidente Petro comenzaron una discusión tirándose la papa caliente. La pelea fue así. Primero atacó el presidente Petro, quien en su cuenta de X escribió una larga publicación que luego la presidencia retomó como comunicado de prensa.
Voy a leer solo unos extractos, abro comillas. La opción tarifaria la creó Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de gasolina, pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos de COVID, pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Cierro comillas. Además, aseguró que las empresas comercializadoras de energía son en su mayoría públicas y para pagarles esperan que el gobierno suba las tarifas por encima de lo que debería cobrarse a los usuarios normalmente, pero en tiempos del fenómeno del Niño. El exministro Mesa, por su parte, replicó que al final de su cartera se había pagado la totalidad de las deudas por concepto de subsidios causados en 2020 y 2021 por un valor de aproximadamente 8,4 billones de pesos. También añadió que hasta el 31 de julio de 2022 el saldo de subsidios de energía eléctrica era de 574 mil millones de pesos y no de 5 billones, como se quería hacer creer. El expresidente Duque no se quedó quieto, aunque su respuesta también a través de su cuenta de X, más que un argumento, fue un indirectazo y replicó la publicación de su ministro de Minas con el mensaje, abro comillas, a las cortinas de humo del populismo, una vez más, la verdad les da una lección. A las comercializadoras las está quebrando el populismo. Cierro comillas. Pero como explica la revista Cambio, esos pagos que dice el exministro Mesa que se hicieron hacen parte del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía y se hacen por mandato de la ley. Los 5 billones de pesos que tienen en riesgo financiero a las distribuidoras de energía hacen parte de la deuda que dejó la opción tarifaria y que el gobierno anterior no pagó. De todas maneras, pienso que el expresidente Duque no tenía opción distinta de la de aplicar la opción tarifaria. Todo esto apuntaba a que además de un posible apagón, iba a suceder un incremento en la factura de energía de todos los usuarios. La respuesta de la CREC fue la publicación para comentarios del proyecto de resolución para intervenir los precios de energía en bolsa durante el fenómeno del Niño, que buscaba, abro comillas, prevenir el abuso de la posición dominante de los generadores que participan en la bolsa de energía y la consecuente formación de un precio de bolsa ineficiente. Cierro comillas. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Según le dijo a Portafolio Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, abro comillas, un control de precios que independientemente de que busque favorecer a los usuarios, lo que va a hacer es agotar las reservas hídricas a las malas e incrementar sustancialmente el riesgo de racionamiento. Cierro comillas. En este momento ese decreto no se ha implementado, sin embargo, la CREC dijo que no lo ha archivado y lo sigue estudiando. Este también es un tema bastante enredado. Por eso llamé a Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Acolgen, para que me dijera por qué es inconveniente el decreto de la CREC para regular el precio de la energía. Esto me respondió. Estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre y donde tenemos que construir confianza nuevamente. Lo primero es contar con una CREC que funcione, pues ha sido la regulación proactiva de este sector la que nos ha permitido no apagarnos. Pero además es muy importante que se den señales de normas y de política pública de mediano y largo plazo para que nos dé confianza inversionista. El planteamiento de la modificación de la ley 142 y 143 es preocupante, pues las apuestas que se tienen que hacer en este sector son de muy largo plazo. Y si no se tiene la certeza bajo qué reglas lo van a hacer, pues es muy difícil hacer estas inversiones. Ahora, se suman todas las medidas que han disminuido los beneficios a las renovables no convencionales y se suma a esto que no han entrado los proyectos que estaban planeados y que la subasta parece haberse quedado corta, la subasta de energía de mediano plazo. Entonces también hacemos un llamado a revisar los balances de energía para asegurar la atención de la demanda y dar las señales de política pública para que el parque de generación se expanda y pueda mantener la demanda que está creciendo de una manera importante en el país. Las quejas por el precio del servicio de energía en Colombia han sido una constante, especialmente en la costa. Pero desde el año pasado el incremento se ha notado más. En septiembre de 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE publicó unas cifras sobre la inflación energética para el mes de julio de ese año, en las que Colombia aparece como el segundo país con mayor inflación, 22,3%, y Hungría es el primero.
El presidente Petro reaccionó a estos datos y aseguró que, abro comillas, es realmente una transferencia de riqueza de los bolsillos de todos los colombianos y de toda la economía productiva a 6 generadoras y 2 distribuidoras premiadas por una fórmula de la CREC absurdamente abusiva. Cierro comillas. Paradójicamente, según el Comité Intergremial del Atlántico, el decreto de la CREC del que acabamos de hablar terminaría incrementando en un 25% las tarifas de energía en la costa caribe colombiana. Por su parte, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asuenergía, alertó que el decreto terminaría trasladando a los consumidores y usuarios del sistema energético un millonario sobrecosto de 2,4 billones de pesos. A la medida también se opuso la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe. De hecho, en noviembre del año pasado, la Contraloría expresó su preocupación por el vacío institucional de la CREC, por la falta de comisionados expertos, lo que pone a la comisión en riesgo inminente de apagón institucional y podría terminar afectando a las finanzas públicas y los bolsillos de los usuarios. En cristiano quiere decir que subirán los precios de los recibos de luz. Hace más o menos mes y medio, una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al gobierno nombrar los 6 comisionados expertos que integran la comisión en un plazo no mayor a 30 días. A día de hoy, el gobierno ha nombrado a 4 expertos, pero solo uno de ellos en propiedad. Sin que esos expertos sean nombrados y asuman su cargo, la comisión no puede tomar decisiones tan importantes que, por ejemplo, eviten un eventual apagón o una subida inminente de precios del servicio en pleno fenómeno del Niño. La preocupación por el alza del precio de la energía es tal que hasta la procuradora se metió en el tema. En su intervención en el evento Tarifas Justas para el Caribe, en enero de este año, dijo que, abro comillas, las tarifas de energía en esta zona del país serán justas cuando los servicios que se presten sean de calidad, a un costo razonable y sin discriminación, lo que solo será posible cuando exista unidad interinstitucional que permita un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la satisfacción de las necesidades energéticas de la región. Cierro comillas. Escuchemos lo que dijo la procuradora sobre la CREC y los precios de energía en la costa. ¿Cuántas veces todos los ciudadanos de la costa caribe no han aportado de alguna manera para algunas grandes obras a nivel nacional? Metro de Bogotá, Metro de Medellín y podríamos decir muchísimas más situaciones buenas para el país en donde todo el país ha contribuido en beneficio de una buena obra para una determinada región. Pero ¿qué tan doloroso puede ser que alguna vez esa solidaridad sea hacia la costa caribe? Y es que lo que pasa en la costa caribe es caso aparte, porque son los más perjudicados por las altas tarifas del servicio de energía y los más amenazados por un posible apagón. Hace unos días, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se refirió a ese problema y planteó que sean excluidos los cobros por pérdidas de las facturas de las empresas Aire y Afinia, que hoy asumen los usuarios finales. El gobernador también dijo que no fue negociado y que ninguna persona sensata habría aceptado que el cobro de esas pérdidas se facturaran a la ciudadanía. Este es un problema viejo y complejo que debe atenderse diferente al resto del país. Mejor dicho, el problema de los costos de energía en la costa debe resolverse como un caso de solidaridad y debe ser el Estado quien financie los altos costos. Y en medio de todo este tire y afloje, en el que todos quieren tarifas justas y pagos justos, los contralores de Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre presentaron un derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios con el que buscan demandar la fórmula tarifaria establecida por la CREC, en respuesta, según ellos, al clamor del pueblo de la costa por justicia social. Buscamos a Omar Prías, director de la CREC, para que respondiera ¿qué se debe hacer para que los usuarios finales no sean quienes reciban las alzas de precios de la energía? Esto dijo. Lo primero que debemos saber es que en muchas regiones se incluyen en las facturas el servicio de energía eléctrica con cobros que no tienen nada que ver con el servicio. Por ejemplo, en algunos municipios se cobra el alumbrado público, en otros se cobran aspectos de seguridad ciudadana, aseo, acueducto, cobros de electrodomésticos, seguros, funerarios, en fin, algunas cosas que no son del servicio de energía eléctrica y que pueden influir en el imaginario de la gente creyendo que la factura solo es del servicio de energía eléctrica.
Una medida reciente de la CREG fue detener las alzas de las tarifas por opción tarifaria. También que las empresas comercializadoras de energía eléctrica hicieran contratos a largo plazo para no exponer a los usuarios a las fluctuaciones de la bolsa. La CREG tiene un plan de revisar todos los componentes del costo de la tarifa para buscar posibles factores de cambio que permitan disminuir las facturas del servicio de energía eléctrica. También busqué al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para preguntarle ¿por qué la costa colombiana necesita precios diferenciales de energía? Esto me respondió. La costa Caribe, pero en especial nuestro departamento de Córdoba, debe tener tarifas diferenciales en energía eléctrica o ajustar la estructura tarifaria aprobada al operador que es Afinia. Son muchas las razones, pero quizás la más importante es, en nuestro departamento tenemos 2 empresas generadoras de energía, Urrá y GESELCA, de 99% capital público. Hoy no tenemos un beneficio directo de estas empresas en nuestro departamento. Estamos al nivel del mar, por ello las condiciones de clima son distintas a las otras subregiones. Soportamos las más altas temperaturas y sensaciones térmicas en nuestro departamento que incluso superan los 40 grados centígrados. Nos están cobrando inversiones, expansión de red no ejecutada, nos cobran pérdidas sin hacer la respectiva gestión para evitar estas pérdidas. Y tenemos el servicio menos confiable, más inestable y de menor calidad en todo el país. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Las respuestas a todos estos llamados, planteamientos y preocupaciones han sido varias. En enero, el viceministro de Minas y Energía, Javier Campillo, dijo que no van a subir las tarifas ni va a haber un apagón. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, aseguró que, abro comillas, según las simulaciones y proyecciones que tiene el IDEAM, este periodo de febrero va a ser el más duro. Tendríamos entonces una preparación para estas condiciones de 2 meses más y la simulación que tenemos de los embalses y el sistema energético nacional hoy nos permiten afirmar que tenemos abastecimiento de energía para el país. Podemos garantizar seguridad energética. Cierro comillas. En enero la CREG aprobó una medida transitoria y voluntaria que permite la contratación directa de comercializadores y generadores por un plazo de hasta 2 años. Según Omar Prías, director ejecutivo de la CREG, abro comillas, normalmente el 20% de la energía del país se comercializa en bolsa, mientras que el 80% se vende mediante contratos establecidos con anterioridad. Durante eventos como el Niño, los precios en bolsa suelen aumentar de manera significativa y repentina. Con esta iniciativa, nuestro objetivo es disminuir este impacto de modo que los usuarios no experimenten incrementos abruptos de sus facturas. Cierro comillas. Mientras tanto, en el Congreso hay 3 iniciativas que buscan reducir los precios de las tarifas de energía. Uno de ellos es el de los congresistas de la bancada Caribe. Ellos radicaron un proyecto de ley que busca regular el costo de la energía eléctrica. El texto busca que se modifiquen las fórmulas tarifarias para que se llegue a un punto de equilibrio a favor de las empresas y los usuarios, y en el que las pérdidas técnicas y no técnicas no impacten el bolsillo de los colombianos, que sean asumidas por el operador. Por otra parte, el senador Gustavo Moreno radicó una iniciativa Proyecto de Energía Limpia, que busca la creación de un tercer piso térmico para garantizar una distribución equitativa del consumo mínimo de algunos colombianos. Según dice el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, en una columna suya publicada en Portafolio, abro comillas, la Constitución es explícita en cuanto que son una de las áreas de la economía en las que el Estado debe intervenir y que la regulación e inspección son responsabilidad del presidente de la República. Cierro comillas. Mejor dicho, la reforma quiere darle más facultades al presidente para regular los servicios públicos directamente. El pasado martes, el ministro de Minas y Energía y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, entre otros funcionarios, fueron llamados a debate de control político en plenaria del Senado para hablar de las tarifas de la energía y otros servicios públicos. El ministro Andrés Camacho dijo, entre otras cosas no mucho más concretas, que, abro comillas, el gobierno del cambio ha asumido con responsabilidad la tarea de lograr tarifas justas. Convocamos a un acuerdo nacional por las tarifas justas para que todos los sectores políticos unamos esfuerzos para proteger a los usuarios. Cierro comillas. Los gremios de generación y distribución de energía, como Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis y Naturgas,
también han hecho su parte y en una carta dirigida al presidente Petro le enviaron 5 propuestas para bajar las tarifas de energía de los usuarios en el Caribe. La primera es que se asignen los 2,5 billones de pesos que no han pagado los usuarios de la región Caribe a las empresas por la opción tarifaria y asignar 1 billón de pesos a los 2 prestadores del servicio de energía de la región para cubrir el 50% del valor del componente promedio de pérdidas durante los próximos 6 meses. La segunda propuesta de los gremios es que haya más condiciones para que nuevas inversiones en proyectos de energía actuales y futuros entren en operación, que garanticen disponibilidad de gas natural, mejores condiciones de seguridad y nombrar a los 6 expertos comisionados de la CREG. La tercera propuesta es el cuidado del servicio de energía, que se fortalezcan las penalizaciones por robo de energía, rechazar cualquier acto que la ciudadanía tome en contra de la infraestructura y hacer una campaña de uso eficiente de la energía. La cuarta propuesta es el pago de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos, que asciende a unos 350.000 millones de pesos. Y la quinta propuesta es reducir el valor de los impuestos locales, como el alumbrado público e impuesto de seguridad. Cada actor tiene su propuesta y aunque todos parecen querer lo mismo, no se ponen de acuerdo en qué es lo mejor. Para finalizar, quiero hablar de los proyectos de energías limpias que el gobierno ha impulsado y que han sido una de sus banderas de campaña. En su discurso durante la inauguración del parque solar con 400.000 paneles en la Loma Cesar, el presidente dijo que, abro comillas, si reemplazamos todas las termoeléctricas por energía limpia, automáticamente se baja la tarifa eléctrica en Colombia. Cierro comillas. En un evento sobre el tema, el ministro de Minas también cuestionó que en los últimos 10 años no se ha logrado superar el 2% de las fuentes de energía no convencionales sin considerar la hidroeléctrica. Y aunque proyectos de energía eólica y solar han avanzado en su construcción, su puesta en marcha y contribución de energía al sistema no ha sido la esperada. Según datos de Acolgen, de la capacidad de megavatios que se esperaba que aportaran el año pasado al mercado, con estas 2 tecnologías tan solo ingresó al 5%. Es decir, hay una gran diferencia entre lo que se espera de los proyectos de energía solar y eólica y lo que están aportando, y esto por varios motivos. Entonces, ¿hay posibilidad de que haya un apagón? Según las estimaciones, no en el corto plazo, pero de seguir el vacío institucional en la CREG, que no puede tomar decisiones porque no tiene a todos los expertos, mientras nuevos proyectos de generación de energía no entren en funcionamiento pleno y aporten lo esperado, es posible que en unos 2 o 3 años sí suceda. A diferencia de hace 31 años, esta vez todas las entidades, empresas y todos los actores relacionados con el suministro eléctrico están al tanto de lo que puede pasar si las condiciones climáticas, la no ejecución de nuevos proyectos de generación eléctrica y la crisis financiera no se solucionan. Podemos volver a un apagón. Por suerte, estamos a tiempo para que el sector público y el privado trabajen de la mano para evitar que suceda, aunque esto signifique evitar que nazca otro programa como la Luciérnaga. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 79 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.